Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión. Yo sé que muchos están esperando el programa, miles de personas dentro y fuera de la República están esperando el programa que anticipamos el viernes anterior con el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Pero el expresidente Manuel Zelaya Rosales y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro, comunicó que por órdenes de la presidenta Castro era preferible que hoy en el programa estuviesen el señor secretario de la Defensa, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el secretario de Seguridad, don Ramón de Jesús Savillón, el director general de la Policía Nacional, don Gustavo Sánchez, y la vicepresidenta del Congreso Nacional, Isis Cuellar. Así es que son los invitados que tenemos esta mañana para debatir el mismo tema que teníamos concertado con el expresidente Zelaya. Y yo debo hacer algunas aclaraciones breves porque me interesa escuchar a los panelistas de hoy. Uno como periodista canaliza las expresiones de las distintas fuerzas políticas y en este caso hay al menos 3, 4 bancadas en el Congreso Nacional que se opusieron a la dispensa de 2 debates de esta ley del Consejo de Defensa Nacional, arguyendo que necesitan estudiarla más. No es que se ha votado la ley porque hay malas interpretaciones. La ley no se ha votado. Simplemente se pidió la dispensa de 2 debates. Y como arguyeron los diputados de oposición, porque solo Libre votó a favor, que necesitaban estudiar esta ley, entonces se opusieron a la dispensa de los 2 debates. Así es que la presidenta está convocando para este miércoles, si mal no recuerdo, ya verificaré la fecha, al Consejo Nacional de Defensa bajo la ley vigente, no la nueva ley que envió el Ejecutivo al Congreso de la República o iniciativa de ley para que se aprobase. Esta no se ha discutido, por lo tanto no se ha aprobado con todos los 3 debates que exige la ley. Entiendo que la presentan y ese es el primer debate, pero los 2 debates finales son los que marcan realmente si se aprueba tal como llega el dictamen, si se le hacen reformas, todo dependiendo del pensamiento de los diputados y lo que diga la mayoría. Pues para mí es un honor tener a todos los invitados presentes esta mañana. Antes leo el tuit de la presidenta Castro. En mi carácter de presidenta de la República convoco al Consejo de Defensa y Seguridad este miércoles 24 de agosto a las 2 de la tarde en el Salón Constitucional de Casa Presidencial. Y como ven, estará el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, que por cierto dice que no es correcto que se excluya a la Corte, al Congreso, de formar parte de este Consejo Nacional de la Defensa. Luis Redondo, presidente del Congreso. Pues ahí está el tuit de la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Mis invitados esta mañana, el jefe del Estado Mayor Conjunto, pero antes el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya. Bienvenido. Mucho gusto. Buen día, Renato. Es un placer tenerlo aquí. Igualmente. Al jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín Aguilar. General José Jorge Fortín Aguilar. Buenos días. Bienvenido, general. Buenos días, es un gracias. placer. Gracias por la invitación, licenciado. Gracias. Aquí a mi derecha, la diputada vicepresidenta del Congreso, Isis Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Muchísimas gracias, diputada? Renato. Bienvenida, Muchísimas buenos gracias. días. Y presidenta también de la Comisión de Defensa, ¿verdad?, en donde elaboramos el dictamen y estamos en proceso de discusión y poder poner en contexto a la sociedad hondureña de qué se trata este proyecto enviado por el Ejecutivo. Vamos a comparar el que tengo yo con el que tiene usted. Así es. Porque el asesor y el presidente de la República dijo el viernes que se había cometido un error con ese asunto de los requisitos. No, con la derogatoria. Con el artículo 23 de la derogatoria, sí, en el 45.
pero vamos a profundizar en eso. Muy bien, muy bien. El señor ministro de Seguridad, don Ramón Savillón. ¿Qué tal, ministro? Bueno, muy buenos días, Renato. Muchas gracias Es un por placer tenerlo. Igual que al director general de la policía, don Gustavo Sánchez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Miren, yo quiero hacerlo público y qué mejor que esta fecha para darle las gracias al ministro de Seguridad. Darle las gracias. Cuando él era ministro de Seguridad, al menos en 2 ocasiones, me advirtió de gente que procuraba atentar contra mi vida. ¿Cómo no agradecérselo públicamente? De repente, si él no me advierte, si yo no hago personalmente un poquito de bulla con mis amigos en los medios de comunicación, y eso se lo agradezco a Mauricio Flores, director de El Heraldo, de repente hubiesen acabado con mi vida. Pero el hombre a quien tengo hoy, el ministro de Seguridad, me advirtió: Renato, hay unos narcos que quieren atentar contra su vida. Me lo dijo personalmente y otra vez se me comunicó expresamente por el ministro de Seguridad en ese entonces. Así que muchas gracias, ministro. Estamos para servirle, Renato. Estamos para servir y proteger. Muchas gracias. No puedo menos que agradecerle. Sean para Dios las gracias, Renato. No voy a dar nombre de narcos, solo les quiero decir que allá están privados de su libertad en los Estados Unidos. Allá están condenados en Estados Unidos. Pero el hombre fue leal con el espíritu de la ley, que dice que el deber de un policía es cuidar la integridad física y los bienes de nosotros, y me advirtió a tiempo: lo quieren matar, cuídese. Y por cierto, me pusieron seguridad de la Secretaría de Seguridad. Y aquí está él hoy confirmándolo. Y debo decir que alguien dijo, pero necesitan un buen tirador. Y vino alguien de las Fuerzas Armadas a protegerme también un mes. Así que muchas gracias, muchas gracias. El de ahí arriba y lo que se hizo acá abajo, y mis amigos que creyeron en la denuncia y que lo publicaron, de repente disuadieron a los criminales que querían atentar contra mi vida. Pues bien, entrémosle al asunto. Aquí la preocupación de la élite política actualmente en oposición es que ese proyecto de ley que no se ha aprobado y al cual no se le dispensaron 2 debates relacionados con la integración del Consejo de Defensa Nacional, le da muchos poderes a la presidenta de la República. Y eso lo temen los opositores en el Congreso. Voy a hablar a nombre de los opositores porque yo los he escuchado hablar, a muchos de las bancadas del Partido Liberal, del Partido Salvador de Honduras, del Partido Nacional. Ellos son del criterio que se busca concentrar el poder a través de secretarías de Estado y no de los poderes estatales. Porque los secretarios de Estado son personal de confianza de la presidenta, ya que fueron nombrados directamente para conformar el Consejo de Ministros, en contraposición al fiscal general, presidente del Congreso y presidente de la Corte Suprema de Justicia, que no pueden remover de manera unilateral. Lo que dice la oposición, y les digo que me preparé este fin de semana para entender por qué tienen sus reservas, y en relación al artículo número 1 del proyecto, en el que la presidenta de la República es la titular del Poder Ejecutivo, quien va a presidir ese Consejo de Defensa, asistida por un secretario ejecutivo y su secretario adjunto, como la modalidad, como lo diferente en relación al Consejo Nacional de Defensa vigente. El criterio de la oposición es que concentra demasiados poderes la presidenta, que va a presidir ese Consejo de la Defensa,
que quita a los representantes del Poder Judicial, del Congreso, el Ministerio Público y pone a secretarios de Estado que ya de por sí son parte del Consejo de Ministros, Y señalan, recuerdo en este momento, que el pilar de nuestra democracia es la existencia de 3 poderes independientes que se complementan entre sí. Y ese espíritu es bueno que prevalezca en el Consejo de la Defensa Nacional. Entonces afirman, ¿por qué sacar a los poderes del Estado de la integración de ese Consejo de la Defensa para quedar con secretarios de Estado que ya de por sí ella los nombró como ministros? Primera señal dice que le hace ruido a los demócratas. Ese es el pensamiento que yo se los traslado a ustedes. No sé con quién comenzar, si con el ministro de la Defensa, si con la diputada. Vamos a aportar después del ministro. Vamos a ver, ministro. Bien, Renato. Considerando de dónde vienen esas acusaciones, ataques sin fundamento, quiero iniciar primero que esta propuesta enviada por la presidenta para retornar al Estado de Derecho no es una propuesta sacada de la manga. Está en el plan de gobierno para la refundación de la patria y la construcción del Estado socialista y democrático. Página 11. Último párrafo. Luego de promover la alianza legislativa necesaria, como anticipamos, procederemos a derogar las siguientes leyes. Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que creó la dictadura, subordinándole al Ejecutivo los demás poderes del Estado, que tenían que balancearlo. En esta ruta la presidenta envía este proyecto de ley. Fue una propuesta de campaña. Los hondureños votaron masivamente por la propuesta de campaña de Libre y la Alianza. Y lo que, contrario a lo que dicen, usted mencionó ahí, creo que los demócratas, creo que tenían que decir la oposición, porque demócratas se quedan muy largo esa palabra para ellos. La presidenta evalúa, y son sus ministros, ella tiene sus atribuciones en la Constitución de la República de dirigir las políticas de defensa y seguridad. ¿Y quiénes son los que acoplamos y ejecutamos esas políticas? Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, con los brazos operativos, Fuerzas Armadas y director de la Policía Nacional. En base a eso, el actual Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el Estado se cuida al propio Estado. Ahí se tomaban decisiones, Renato, por ejemplo, con el Tazón. Un solo plumazo, derogar 3.000 millones de lempiras. ¿Qué tal que en esas actuaciones, Renato, hubiera actos ilícitos? Ahí está el fiscal. ¿Cómo el fiscal después se investiga a sí mismo? Ahí está el presidente de la Corte. ¿Cómo el presidente de la Corte después se acusa a sí mismo o se juzga a sí mismo? Entonces la presidenta dice, necesitamos regresar al Estado de Derecho. Necesitamos hacer cumplir la Constitución, que habla de separación de poderes. La dictadura, si usted mal no recuerda, pues, ¿cómo fue el proceso para elegir la Corte? El público lo sabe. ¿Quién era el presidente de la Corte? ¿Quién es el presidente actual hoy de la Corte? ¿Quién es el fiscal general? Sus procesos fueron cuestionados. Ellos tendrán que rendir, pues, al pueblo las justificaciones o las explicaciones necesarias. Pero ahí estaba el presidente del Congreso, el fiscal general, su ministro, el presidente de la Corte y su ministro de Defensa. Era un Consejo de Estado. Y la presidenta dice, no podemos ir en eso. Un Consejo de Estado donde el presidente dicta las directrices y quien debería ser el contralor de la presidencia de la República, los entes investigativos, están en ese Consejo de Estado, juez y parte. Totalmente violatorio al Estado de Derecho, Renato. Y usted dice, bueno, si la presidenta está con sus ministros, pues de eso se trata, el Consejo de Defensa y Seguridad, la presidenta con sus ministros actuando en base a ley, dirigiendo políticas de seguridad y defensa. Si hay errores, ¿quiénes son los que nos van a investigar? Investigar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ya no están allá adentro. Entonces, en base a eso, pues considero
que la oposición, su discurso, pues es normal que ellos ataquen y que no estén pues de acuerdo con lo que envía la presidenta, pero desde la Secretaría de Defensa Nacional, yo lo he hablado con el vicealmirante Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, expresamos nuestro contundente y rotundo apoyo a ese proyecto de ley que retorna al Estado democrático, que retorna al Estado de Derecho, respetando la separación de poderes, Renato, que ese es el principio fundamental de esta nueva ley. Usted mencionó al presidente de la Corte, él lo que dice es que él no está de acuerdo que se quite a Ministerio de Seguridad, Defensa y el Ministerio Público. Está la seguridad, está la defensa, y es más, él dice que no ve indispensable que el Poder Judicial esté adentro. Es lo mismo, dijo este fin de semana. Y dijo también que él se opuso a muchas de las actuaciones dentro de ese Consejo de Defensa y Seguridad. Dejó plasmado su voto en contra de unos que se rentaron un edificio, de la MASI, cuando ya no funcionaba la MASI. Se opuso a una operación Morazán 1 y 2. También se opuso a comprar un equipo para Fuerzas Armadas y para Policía Nacional. Y cuando llegue ese caso de nuevo al Poder Judicial, él ya no puede conocerlo. Y el fiscal que está ahí adentro, ¿cómo puede actuar? Entonces, totalmente, pues, fuera de lugar esas acusaciones, sin sentido. Y la presidenta, pues, como lo mencioné al inicio, no es un plan sacado de la manga, fue una propuesta de campaña. Está establecido en nuestro plan de gobierno y en base a eso, pues, la presidenta ha dirigido a bien enviar este proyecto de ley. Bueno, tengo que repreguntarles sobre este tema. Yo parto de una premisa. ¿Pervirtieron el Consejo Nacional de Defensa las autoridades de la pasada administración? Al estar concentrados el presidente del Congreso, el presidente de la Corte, el fiscal del Ministerio Público y ya sabemos las otras instituciones, manipularon a su antojo y objetivos personales el Consejo de la Defensa. Si esto fue así, totalmente incorrecto. Pero la institucionalidad como tal queda. Los que representaron esa institucionalidad en la administración pasada, algunos están siendo enjuiciados en los Estados Unidos y posiblemente les caigan al menos alguna cadena perpetua. Entonces, viene la oposición y dice, tratan ustedes de desconcentrar del Consejo Nacional de Defensa a los tres poderes del Estado, arguyendo que estaban al servicio del Ejecutivo en la administración pasada. Pero lo que hacen, afirma, es concentrar entonces el poder ahora en la presidenta y solo en la presidenta, porque quienes integrarán el Consejo de Seguridad y Defensa son ministros nombrados por la presidenta y funcionarios nombrados por la presidenta. Creen que de la acumulación de poder pervertido en la administración pasada se pasa a otra acumulación de poder y esta vez en manos totalmente de la presidenta de la República. Totalmente falso, Renato. Si hacemos un comparativo entre lo que es la actual ley vigente en el artículo 1, tal como usted lo tiene ahí en el cuadro, preside la Presidenta de la República, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Estado de Despacho, Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y Defensa Nacional. En la ley que pretendemos aprobar en el Congreso, la enviada por nuestra Presidenta, en su artículo 7 dice, para la coordinación de acciones orientadas a la defensa y únicamente a la defensa, temas de defensa, seguridad
e Inteligencia integrarán el titular del Poder Ejecutivo, el secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia y Descentralización, secretario de Estado en los despachos de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Procurador General de la República. Con esto, cumpliendo con el artículo número 4 de la Constitución de la República, como bien lo decía el ministro, de devolverle la independencia a cada uno de los poderes del Estado, en donde no podemos, pues, como lo dicta esta ley actual, ¿verdad?, estar con direcciones de investigación y de inteligencia subordinados a lo que es una decisión única y magnánima, totalitaria, de lo que es el presidente de la República, en este caso, que era el que lo presidía, en donde, como bien lo dice José Manuel, esto no es sacado de la manga de la camisa, tenemos un plan y dentro del plan bicentenario estaba una de las promesas de campaña de nuestra presidenta derogar, ¿verdad?, esta actual ley, en donde prácticamente pues se legalizó lo que fue la narcodictadura, Renato. Bueno, le voy a pasar la palabra ahora al jefe del Estado Mayor Conjunto, porque también según la ley integra no solo es el ministro de la Defensa, pero bueno, correcto, pero las Fuerzas Armadas están representadas a través del secretario de Defensa, también al secretario de Seguridad y al director general de la Policía Nacional. ¿Cree que en este artículo 1 del que hemos hecho mención acumule mucho poder y esto no sea efectivo para la democracia, la presidenta de la República? Señor jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar. Gracias, licenciado. Antes que todo quiero hacer una aclaración, porque a raíz de toda esta temática me han estado llamando muchas personas, enviando mensajes, llamadas, e inclusive lo he escuchado en algunos medios de comunicación que desconocen esta ley, desconocen totalmente esta ley, manifestando de que cómo es posible que dejen por fuera al jefe del Estado Mayor Conjunto. En primer lugar, ya está claro aquí establecido quiénes conforman este Consejo de Defensa. En segundo lugar, licenciado, las Fuerzas Armadas se ven representadas en este Consejo por el señor ministro. Y algo muy importante, nuestra institución es vertical, totalmente vertical, y basta una orden por parte de nuestra comandante general, en donde se le ordene al jefe del Estado Mayor Conjunto de que asista a estas sesiones y somos cumplidores de la ley. Entonces no sé por qué la preocupación de algunos sectores, de algunos medios de comunicación, de algunas personas en manifestar que han dejado por fuera al jefe del Estado Mayor Conjunto. A la hora que nuestra comandante general ordene, vamos a estar presenciando para emitir algunos comentarios, ideas, con el único sentido, licenciado, procurar siempre los intereses de nuestro país. Por ello es que se necesita que este Consejo esté fortalecido. Y estoy seguro que nuestra comandante general ha tomado la mejor decisión, porque aquí hay 6 miembros, pero podemos tener aquí 30 miembros, 20 miembros, y estarán comprometidos con los intereses de nuestro país. Esa es la pregunta. 6 miembros que estoy totalmente convencido de que van a velar por los intereses nacionales, por nuestros objetivos. Y para ello, licenciado, se necesitan instituciones fortalecidas. Aquí es donde tenemos que fortalecer Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Comentarios, le voy a comentar algo. Yo fui ratificado el 27, 28 de enero. Recibí muchas llamadas. Que tuviera cuidado en esta administración que iba a debilitar las Fuerzas Armadas. Aquí está el señor ministro que hemos hablado. No hay ningún indicio, y eso yo lo he manifestado a aquellos oficiales retirados, activos, de que esta administración quiera debilitarnos. Más bien nos ha fortalecido. En todo momento nos ha fortalecido. Y yo felicito aquí al señor ministro. Sé que es recién nombrado en la Secretaría de Defensa, pero
ha demostrado un enorme interés de fortalecer a las Fuerzas Armadas. Y no lo digo yo, sino que ahí están los hechos. Particularmente le puedo manifestar de que vamos por buen camino, pero le repito, necesitamos instituciones fortalecidas para dar cumplimiento a todas estas leyes que van a salir de este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y para ello, contundentemente le digo, las Fuerzas Armadas está lista, presta, como ha estado, para apoyar a todas las decisiones que nuestra comandante general tenga bien ordenar en el marco de la ley, licenciado. ¿No creen, ministro Savillón, que siendo un órgano tan sensible, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y considerando que el espíritu y basamento de este modelo en el que vivimos los hondureños se rige por 3 poderes del Estado que según la Constitución son complementarios entre sí, para que hayan los pesos y contrapesos, ¿no cree, repito, que debió seguir ahí al menos el Congreso Nacional de la República? Renato, gracias. ¿O el Ministerio Público? Es muy amplio la pregunta, pero vamos a exponer porque yo tuve alguna experiencia ahí con voz, pero no en voto. Entonces pude ver la práctica, al menos lo que tuve a mi conocimiento. Y una de las cuestiones, lo primero, que este órgano es un órgano técnico de alto nivel, porque se trata de dos ámbitos fuertes y que los dos desembocan en la vida de la nación. Uno es el ámbito de defensa en estados excepcionales y permanentes. Y lo otro es la vigencia de la ley y el orden público en el orden interno. Entonces, este órgano es de alto análisis estratégico. Entonces, vuelvo y repito ahí, cuando cualquier órgano del Estado puede ir o ser invitado por la señora presidenta si en caso es necesario su participación. O puede ser el Congreso Nacional, el presidente del Congreso Nacional, lo puede ser el señor presidente de la Corte Suprema, lo puede hacer el fiscal general. Dicho esto, no se excluye a nadie. Incluso otras instituciones que tienen que ver con seguridad o no, por ejemplo, Instituto Nacional Penitenciario, puede participar si el caso lo amerita para un análisis y toma de decisiones en apoyo, y ahí es que debemos de guardar la calma, porque se observa la institucionalidad y se apoya la institucionalidad de ahí y por ende el Estado de Derecho. Entonces tenemos dos cosas, Estado de Derecho y participación democrática en ese espacio. Y quiero decirle que las decisiones ahí son calificadas. O sea, el señor secretario que pone una agenda, se pone un tema y todos votan y razonan su voto. Ahí están las normas parlamentarias, similar al Congreso Nacional, así como la Corte toma sus decisiones. También ahí se toman ese tipo de decisiones, claro, precedido porque hay una estructura en el que se hace análisis técnico y se llevan a la mesa a discusión. Entonces hay democracia y hay respeto a la institucionalidad, a los otros poderes del Estado y no trasciende en este nivel estratégico. A veces cree que se va a menoscabar también o disminuir las facultades que ya tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No, estas son instituciones verticales que obedecen cada uno a sus propias leyes. Así que no hay ningún resquemor, debe haber preocupación la ciudadanía en que se van a disminuir los otros poderes del Estado o se va a concentrar poder, porque el poder está en la ciudadanía, en la participación democrática y está en el Estado de Derecho. ¿Qué piensa, general Sánchez? Yo creo que se está con este procedimiento, con la creación de esta nueva ley, ordenando el Estado de Derecho tal y como debe ser. Porque estamos hablando de un consejo coordinada y dirigida por la que ya es nuestra jefa, por la que ya es nuestra comandante. En el caso de Policía Nacional existe una cadena de mando donde se establece que las directrices la emana nuestra Presidenta Constitucional de la República,
las recibe el señor secretario de Estado y son ejecutadas por el señor director general de la policía. En este sentido, pues, las diferentes instituciones, las diferentes secretarías que conforman este nuevo consejo son parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la concentración de poder que se está esgrimiendo no cabe porque por ley ya es así. En este caso, pues, estamos volviendo, teníamos un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado presidido por el Presidente de la República. En ese sentido, se establece una jerarquía que la Constitución de la República no determina. La Constitución de la República determina que son 3 poderes del Estado complementarios, que colaboran entre sí buscando el bien de la sociedad y buscando el bien de las personas. En este sentido, pues, se está reordenando, el Estado se está reordenando la institucionalidad, se está legalizando lo que la Constitución de la República ordena. Por lo tanto, nosotros vamos a coordinar con la Secretaría de Defensa, con el Estado Mayor Conjunto y Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, todas las acciones que vengan en beneficio de la sociedad, en beneficio de la población y en beneficio del país. Ahora, yo voy a lanzar, porque tengo infinidad de preguntas y no quiero concentrarme en una sola, la pregunta ya a manera de resumen sobre este punto. Primero tenemos que reconocer la naturaleza política de nuestros políticos. Temen que esa complementariedad de los poderes no se materialice. Temen que haya demasiada concentración de poder en la presidenta de la República sin que se le haga mucho contrapeso. Por eso han afirmado que se busca concentrar el poder a través de secretarías de Estado y no de los poderes estatales. Voy a repetir esta frase. Se busca concentrar el poder a través de las secretarías de Estado y no de los poderes estatales. Aquí a mi derecha escuchaba a la diputada Isis que dijo falso, que piensa el ministro de la Defensa ya. A manera de resumen, para salir de este tema, se busca concentrar el poder a través de las secretarías de Estado y no de los poderes estatales. Permítame, diputada. Sí. Una acotación ahí, Renato. No, este tema no es político. Este tema es un tema de cumplimiento de la Constitución de la República y en el artículo 4 dice, se ejerce, son 3 poderes complementarios, que es lo que usted ha mencionado reiteradamente en este momento, independientes, pero se les ha olvidado mencionar, y sin relaciones de subordinación. ¿Y qué era lo que se hacía entonces con la ley actual? Todos estos poderes estaban subordinados a las decisiones que tomaba el presidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que en ese entonces era el expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Cumplir con la Constitución de la República, que dentro de este Consejo estén solamente los actores encargados de dirigir, de diseñar las políticas públicas en materia de defensa, de seguridad y de inteligencia, que son los que la presidenta ha reiterado en el artículo 7, como lo hemos hecho en el comparativo. Entonces son aseveraciones absurdas de concentración de poder, porque lo que se está haciendo es desconcentrando el poder, devolviéndole la independencia y legitimidad a cada uno de los 3 poderes del Estado, y en donde en este Consejo no se van a tocar temas económicos, no se van a tocar temas políticos. Para eso estamos los políticos. Los temas económicos ya hay un gabinete liderado por la ministra de Finanzas. En temas ambientales ya hay un gabinete también liderado por el ministro Luque. Y en este consejo se van a tocar temas eminentemente dedicados a lo que es la protección del bien común, que es el ser humano, y en todo caso la defensa, nuestra soberanía, temas relacionados, ¿verdad?, a lo que es la seguridad y a lo que es la inteligencia. Y por eso es que se ha destinado que solamente estos representantes en el artículo 7 deben de ser los que integren y que conocen de los temas de seguridad, de defensa y de inteligencia este Consejo Nacional, para que después los demás poderes del Estado puedan ser los que acusen, los que dictaminen, los que hagamos las leyes, ¿verdad? Y que no haya esa relación de subordinación tal y como lo establece la ley. Concluyo con el ministro de la Defensa. Es correcto, Renato, como bien lo dice la diputada Isis, lo que queremos más bien es que no haya esa subordinación que existe con la actual ley. Y es más,
En el artículo 8 dice que para un mejor conocimiento por parte de sus miembros de los asuntos que se sometan a su competencia, podrán asistir a ellas los servidores públicos que determine Artículo 8. la titular del Poder Ejecutivo. O sea, la presidenta, como yo lo decía, el ministro Savillón, puede mandar a llamar a cualquier funcionario, puede hacer las respectivas consultas en todos los ámbitos de defensa y seguridad. Así que más bien la concentración de poder la tenía la dictadura con Juan Orlando Hernández, que hoy vivimos aún secuelas de esa dictadura por este tipo de leyes que están actuales, que están vigentes. Y para poder funcionar en un verdadero Estado de Derecho es necesario entonces la derogación para crear una nueva ley. Y la subordinación, como le digo, existía actual. Y usted le puede, pues, decía, ¿quién, Renato, investiga al Poder Ejecutivo? Los órganos controladores, Tribunal de Cuentas, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia. Y si están todos en un mismo Consejo de Estado, ¿dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está que después una acción de su servidor va a ser investigada, va a ser pues judicializada? Si ahí está el Ministerio Público y si está el Poder Judicial. Ellos son juez y parte de esos temas que se tocan ahí, creando un verdadero Consejo de Estado, que solo pues, en las dictaduras se ven eso. La presidenta toma bien, Renato. Ella es la garante, de acuerdo a la Constitución, de dirigir las políticas de defensa y seguridad, con sus miembros, con sus consejos, con sus ministros. Ella puede, el día de mañana, si bien le parece, decir, bueno, ministro de Defensa, gracias por sus servicios, coloco a otro. O con el ministro de Seguridad, o, para eso lo eligió el pueblo, para elegir y gobernar las mejores decisiones. Y para eso es ese Consejo de Defensa y Seguridad que la misma Constitución manda a crear la ley. Con esta ley se abre, pues, creo yo, y estoy seguro, que la concentración de poder en la presidenta con sus ministros, si ella la tiene. Ella manda a sus ministros, ella ordena a sus ministros, ella ejecuta los planes con sus ministros. Entonces, ¿de qué concentración de poder estamos hablando, Renato? Si la presidenta la nombra el pueblo a través de un proceso democrático y ella elige sus mejores hombres y mujeres para gobernar con ella. ¿Cuál es la concentración de poder ahí? Hablan de un secretario ejecutivo. Y adjunto. Y adjunto, y le voy a dar la primicia. El secretario ejecutivo será una mujer. Será una mujer. Entonces, y civil. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no de la familia Zelaya. Y no de la familia Zelaya. O de la familia Y Zelaya. si fuera de la familia Zelaya, no tiene nada malo contar que tenga el liderazgo, la responsabilidad y sobre todo la ética y la moral para tomar las mejores decisiones. De acuerdo. Entonces, el Consejo Nacional de la Defensa estará integrado, y aquí voy a recapitular lo que decía el general José Jorge Fortín, según el proyecto de ley que no se ha aprobado, por el presidente de la República, quien lo presidirá, por la presidenta de la República como titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá, asistida por un secretario ejecutivo y su secretario adjunto. El secretario ejecutivo me dijo usted que será una mujer. Correcto. El secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, el secretario de Estado en los despachos de Defensa Nacional, el secretario de Estado en el despacho de Seguridad Pública, el secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y el Procurador General de la República. Se excluyen entonces el Fiscal General del Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente del Congreso Nacional. En este análisis, con políticos de oposición y con organizaciones civiles, llegan a la conclusión, refiriéndose al artículo 2 de la ley vigente, que el Consejo es el máximo órgano permanente encargado de diseñar, dirigir y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia. Pero que en el proyecto, este artículo 2 está relacionado con el artículo 1, el 2 de la ley vigente, con el 1 del proyecto de ley. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.
La misma tiene por objeto, bajo la autoridad suprema de la Presidenta de la República, establecer las bases de integración y acción. Fíjense bien, en la ley vigente el Consejo es el máximo órgano permanente. En la ley actual, la Presidenta, la autoridad suprema en ese Consejo. Afirman que en la nueva ley la autoridad recae exclusivamente en la Presidenta Xiomara Castro, como una autoridad suprema que establecerá las políticas y estrategias en materia de seguridad. Pasa de concentrar el poder a un consejo a concentrarse exclusivamente en la Presidencia de la República. Pasa de concentrar el poder en un consejo a concentrarse exclusivamente en la Presidencia de la República. Ya les dije, yo canalizo ese sentimiento que hay en algunos sectores y qué bien hoy que esté parte de la alta cúpula política, policial y militar del país rindiéndonos cuentas, porque yo así interpreto cada vez que veo a un funcionario aquí, rindiéndole cuentas a la gente y explicándoles el porqué de temas como este, la iniciativa de ley que se ha presentado pero que no ha sido aprobada todavía al rechazarse que se le suspendieran 2 debates. Inclusive se escuchado a dirigentes de la oposición decir, no hemos votado en contra de esa iniciativa, simplemente queremos conocerla mejor, consensuarla, abrir el debate, que se socialice, que se debata, abra el debate. Y que me parece que en democracia es lógico. Y es lo que estamos haciendo, Renato. Ya el martes llegó el proyecto del Ejecutivo a Presidencia del Congreso y se leyó en primer debate, como usted bien lo dice, no se aprobó, no fue aprobada por el Pleno la dispensa, ¿verdad?, para poder hacerlo en un tercer debate, pero esa misma noche se tomaron las acotaciones, cada uno de los puntos de vista de las diferentes bancadas. Estuvimos con la compañera Fátima Mena hablando bastante rato sobre cada una de las diferencias y de los puntos de vista y de las sugerencias que su bancada tenía con respecto al dictamen y la ley. Así fue pues que esa misma noche estuvimos ya trabajando y hemos venido en constante socialización. Nos hemos reunido también con el jefe de bancada del Partido Liberal, ¿verdad?, don Mario Segura. Estuvimos el día jueves también reunidos con ella. Tuvimos también reunión con 5 representantes de la bancada del Partido Nacional que envió el presidente de esta bancada, el abogado Tomás Zambrano, que por problemas familiares en ese momento no pudo acompañarnos, pero desde ese entonces hemos venido socializando y discutiendo este dictamen y el proyecto mismo con las diferentes bancadas para poder escuchar, para poder hacerlo democráticamente, corregir, como usted bien lo dice, y ya lo aseguró el presidente Zelaya, ¿verdad? Estuvimos reunidos también con el proyectista, que es el Ejecutivo, con el ministro Rudo Pastor, en donde sí es cierto, hubo un error al incluir el 45 en la derogatoria, que también fue una de las observaciones, ¿verdad?, tanto de la Policía Nacional, de las diferentes bancadas, y hemos llegado pues a acuerdos y a consensos, y aquí es donde estamos ya trabajando una ley especial que se enfoque, ¿verdad?, en devolver el orden democrático y en donde todos estamos siendo partícipes. Como usted bien lo puede ver también, aquí no estamos para atacarnos entre nosotros mismos, sino que por primera vez estamos todos los organismos e instituciones, ministerios, garantes de la defensa, de la seguridad y de los temas de inteligencia de nuestro país, de acuerdo en un set en donde estamos pues defendiendo una postura enviada por nuestra presidenta en donde se le devuelve el orden democrático y constitucional a lo que es el tema de defensa en nuestro país. José Jorge Fortín Aguilar, José Manuel Zelaya, Isis Cuellar, Ramón Savillón y Gustavo Sánchez continúan luego de esta pausa comercial en el debate aquí en Frente a Frente. Atentos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Titulares que destaca en su PDF tunota.com esta mañana: cadena perpetua a la vista para Freddy Nájera por narcotráfico. Luego de 11 aplazamientos de audiencia de sentencia, el exdiputado Lanchano conocerá este miércoles la decisión del juez de la Corte de Nueva York. Durante 7 años mandó 20,000 kilos de cocaína a Estados Unidos. Es el principal titular que destaca
esta mañana en su PDF tunota.com. Sigamos con los titulares de la portada. Otros titulares que presenta tunota.com. Diversos sectores, Consejo de Defensa y Seguridad debe derogarse, no reformarse, porque no ha servido para nada. ¿Quién dice esto? Yo le invito para que entre a tunota.com para que verifique quién lo dice. Solicitan alerta morada y estrategia nacional ante muertes violentas y desapariciones de mujeres. Hilda Caldera, viuda de Landaverde. Solo Alfredo advirtió sobre el peligro del narcotráfico. Son algunos de los titulares de tunota.com. Ingrese a tu nota para que conozca el contenido de todas estas noticias que en su PDF de este lunes tiene tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, estoy destacando los puntos que las diversas fuerzas políticas de oposición y algunos sectores han argumentado sobre esta iniciativa de ley que ha presentado el Ejecutivo. De repente seré reiterativo con algunas preguntas, pero es que en el artículo 2, cuando lo comparan de la ley vigente con el artículo 1 de este proyecto de ley, resumen que esta nueva iniciativa o que esta iniciativa de la presidenta Castro pasa de concentrar el poder en un consejo a concentrarse exclusivamente en la presidencia de la República. Como ven ustedes, el temor es que miran mucha concentración en la presidenta Castro. Quiero escuchar ya rápidamente su opinión general. Le repito y le reitero, nosotros solo tenemos una comandante general, licenciado, y en ese sentido, si usted recuerda, en sus palabras de inicio, la señora presidenta fue claro con las Fuerzas Armadas. 2 misiones importantes y desde ese momento la hemos cumplido. Si usted recuerda, los batallones verdes y continuar en la lucha contra el narcotráfico. Ya iniciamos lo que son este proyecto, esta orden de batallones verdes, con 2.000 hombres, ya están operando. Es más, el día de hoy salió una comisión al departamento de Olancho a investigar una carretera que supuestamente están construyendo en el núcleo de la biosfera. Veremos después de las investigaciones si es cierto o falso. Y el otro tema, lucha contra el narcotráfico, es un tema en el cual las Fuerzas Armadas y todas las instituciones involucradas no debemos de retroceder. Al inicio le dije de que estamos seguros de que este Consejo de Defensa y Seguridad venga a darnos el apoyo necesario a estas 2 misiones en las cuales estamos involucradas. Y así le puedo mencionar también, nuestra Policía Militar del Orden Público en ningún momento se ha retirado de las calles, como lo han dicho algunos sectores, en ningún momento. Lo que pasa que hemos planificado con la Policía Nacional nuevas estrategias y se han incrementado los patrullajes y han dado buenos resultados. Han dado buenos resultados. Estos son los temas, licenciado, a debatir en este Consejo de Defensa y Seguridad. Temas que, como le reitero, deben de ser prioridad, cumplir con los objetivos, intereses nacionales. Estamos seguros que se va a fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Y vamos a continuar apoyando a todas aquellas misiones que nos involucren. La administración anterior nos involucró en una misión difícil y nosotros no la pedimos. En ningún momento las Fuerzas Armadas pidió involucrarse en lo que es la seguridad de los centros penitenciarios. No pedimos, pero cumplimos, porque esa fue la orden. Gracias a Dios, vino nuestra comandante general y desmilitarizó
estos centros penales. Somos cumplidores de la ley. Pero ¿qué hubiera pasado, licenciado, si nuestra comandante general le hubiera dicho, no, continúen ahí? Cumplidores de la ley, licenciado. Y yo quiero reiterarle al pueblo hondureño de las Fuerzas Armadas, solo esperen en esta administración trabajo, compromiso, respeto a los derechos humanos, respeto a las leyes, porque las Fuerzas Armadas no son de X o Y persona, las Fuerzas Armadas son del pueblo hondureño. En ese sentido estamos orientados, trabajando y fieles cumplidores de la ley, licenciado. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general José Jorge Fortín, en este artículo 8 se piensa que este artículo hace alusión que las reuniones del Consejo serán de carácter reservado. Sin embargo, podrán acudir los servidores que la presidenta determine y la presidenta tiene la discrecionalidad de excluir una o varias entidades cuando así lo estime. Este punto del proyecto refleja un poder absoluto a la presidencia de la República, generando una concentración de poder casi absoluto dentro del Consejo. Como ven, esa es la tónica, esa es la visión, esas son las reservas que la élite política en el Congreso Nacional, que los partidos de oposición tienen sobre este proyecto y al cual no le dispensaron los dos debates porque justamente quieren aclarar con ustedes estos puntitos de la concentración de poder que arguyen le da esta ley a la gobernante hondureña. Y que ya lo estamos haciendo, Renato, como bien se lo explicaba. Esta semana vamos a tener diferentes reuniones también juntamente con el jefe de las Fuerzas Armadas, todo el equipo que estamos acá dentro en el Congreso Nacional de la República, para poder también exponer, ¿verdad?, cada uno de estos puntos de vista y retomar las observaciones de cada uno de los jefes de bancada y que dentro del Congreso Nacional de la República podamos tener claridad también que lo que la presidenta está solicitando a través de esta nueva ley, y no es que estamos reformando la ley vigente, estamos derogando la ley vigente y creando una nueva ley especial que es la que se encargará de rectorar y de diseñar todas las políticas, como bien lo he repetido, en temas de seguridad, de defensa y de inteligencia nacional, que es lo único a lo que se va a dedicar este Consejo. ¿Y quién es la encargada de esto? Como bien lo dice aquí, la Presidenta de la República. Aquí en el artículo 1 de la actual ley dice, el Presidente de la República es quien presidirá. Ahí, después de la coma dice, ¿quién lo presidirá? En la actual ley. Entonces, ¿quién era el que presidía el Consejo Nacional de Defensa? El Presidente de la República. De él emanaban las observaciones, las órdenes, todo el diseño de qué era lo que se tenía que hacer, y no solo en temas de defensa, ¿verdad?, sino que muchos temas más relacionados, por ejemplo, también a cuestiones económicas como la tasa de seguridad, que también se derogó, la ley de secretos, que también se derogó, que eran las dos leyes marco que le daban vida a lo que es este Consejo Nacional de Defensa. Entonces, no hay nada de diferente. ¿Quién lo presidía? Era el presidente de la República, como bien lo dice acá en el artículo 1. ¿Y quién lo preside acá en la actual ley? La Presidenta de la República. Pero como es un órgano colegiado, ¿verdad?, es un consejo colegiado, entonces las decisiones también se toman por mayoría, como bien las decisiones, las declaraciones que dijo o que virtió ayer el presidente Rolando Argueta. Él estuvo muchas veces en contra de ciertas decisiones, ¿verdad?, que se tomaron desde quien presidía este consejo en aquel entonces. Entonces, Renato, la claridad que el pueblo hondureño debe de tener es que acá no se están concentrando todos los poderes del Estado, se está devolviendo la independencia, la toma de decisiones, la investigación, y se está devolviendo a lo que es, o se está dando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad la finalidad que le corresponde, que es temas exclusivos de defensa, soberanía, inteligencia y seguridad del Estado. Se cuestiona que se delegue en la secretaria ejecutiva y adjunta la responsabilidad de este Consejo de Defensa Nacional cuando no lo presida la presidenta Castro, José Manuel. Y solo agregarle un poco más a lo que explicaba la diputada Renato. En la actual ley, el presidente lo preside.
sobre dos poderes del Estado. Del Estado. O sea, ¿bajo qué pues, concepción el presidente dirige al presidente de la Corte, al fiscal general o al presidente del Congreso Nacional? Porque en la actual ley así está. El presidente dirige las instrucciones en ese consejo frente a dos poderes del Estado. Se perdió la independencia de poderes. Se perdió, están subordinados bajo la dirección del presidente. El secretario ejecutivo, ¿quién lo nombra? La presidenta. O la secretaria ejecutiva en este caso. Lo va a nombrar la presidenta. Ella tiene pues las instrucciones que la presidenta dirija, instruya, para bien el funcionamiento de este Consejo de Defensa y Seguridad. Y la secretaria ejecutiva lo que toca es tomar nota, ratificar lo que el Consejo pues, ha establecido o las resoluciones de este Consejo de acuerdo a los integrantes que están ahí pues, representados. Y así como está la secretaria, estamos los ministros, que la misma presidenta pues, nos ordenó o nos nombró. Y así parte de esta secretaria ejecutiva. Entonces, ¿quién es el secretario actual del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? El director de la DNI. ¿Y quién nombró a ese director de la DNI? El presidente que lo preside ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en la actual ley. Entonces, imagínese el director de la DNI, un órgano tan sensible, siendo pues ordenado por el presidente de acuerdo a sus intereses y sobre todo ahí bien presente el presidente de la Corte, el Ministerio Público y el presidente del Congreso Nacional. Entonces la delegación que tiene la Secretaría Ejecutiva no será más que la que le dé la Presidenta de la República. Y claro, lo dice, haciendo un agregado a lo que dice el ministro, el artículo 13, Renato, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tendrá a su cargo por delegación del mismo. Ya esta ley dice que es por delegación, no va a tomar decisiones propias, ¿verdad? Entonces, y el artículo 12 dice, el secretario tiene la obligación de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo, pero por delegación de acuerdo a las decisiones emanadas dentro del Consejo, ¿verdad? Entonces aquí en ningún momento se le están dando facultades autoritarias, ni impositivas, ni totales sobre al secretario o secretaria del Consejo, que es quien lo va a regular el funcionamiento nada más, pero por delegación de cada una de las actuaciones y decisiones que se tomen dentro del Consejo. Entonces no va a tener ninguna voz de mando. Me llama poderosamente la atención lo que me he encontrado este fin de semana con el artículo 3, que se toma bien considerar a la persona humana como fin supremo del Estado. No obstante, el numeral 3 del proyecto hace alusión al respeto a las autoridades legalmente constituidas, lo que podría generar repercusiones futuras en virtud de que el procedimiento de elección del Procurador General de la República no fue legal. Recuérdese que en este proyecto de ley el fiscal o el Procurador General figura como integrante del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y él mismo formará parte de ese consejo de acuerdo con el proyecto de ley. ¿Tienen algún comentario sobre eso? Bueno, Renato, la Constitución es clara. La Constitución habla del respeto a la persona pues, humana como fin supremo de la sociedad. Y sobre todo el respeto también a las autoridades, siempre y cuando las autoridades trabajen dentro del marco de la ley, siempre y cuando las autoridades respeten las disposiciones pues, reglamentadas o establecidas en los diferentes códigos y leyes del país. Yo creo más bien en el sentido de este proyecto viene a elevar lo que verdaderamente un Consejo de Defensa y Seguridad debería de tener, propuestas claras para que la presidenta ejecute. El constituyente cuando dejó plasmado este proyecto o la creación de este órgano de Consejo de Defensa y Seguridad entendió que la defensa y la seguridad del país era importante, tanto que lo dejó establecido en la Constitución.
Y en base a eso la presidenta está pues actuando. Usted mencionaba lo del procurador. El procurador pues es el representante, el abogado del Estado. No entiendo, pues dicen que su nombramiento fue ilegal. ¿Dónde estaban? Totalmente, creo yo, en contra de eso. Ahora se disparan las voces hablando de ilegalidades. Este país lo recibimos sucumbido de decisiones ilegales en la administración anterior, reelección ilegal. Guardaron silencio. Y en base a eso, pues esos hoy que hablan o que levantan sus voces diciendo ilegalidades, en el pasado agacharon la cabeza. Siempre hubieron excepciones, eso hay que reconocerlo. Pero la excepción más grande la tuvo el pueblo en las urnas, donde votó en contra de todo lo que se hacía. Y en base a ese pueblo nosotros nos debemos y hay que rendirle cuentas, como usted bien dice. Un funcionario público cuando pues acepta la responsabilidad de dirigir y sobre todo de estar representando al pueblo en una oficina, en acciones de Estado, tiene la obligación y el deber de rendir cuentas. Para que uno salga, Renato, tranquilo después, no siendo perseguido por acciones contrarias a la ley. Supóngase, Renato, que la presidenta, si el Congreso no llegue a un acuerdo, tenga que pues, dirigir el Consejo bajo la actual ley. Y las decisiones ahí se aprueben. Poder Judicial, Congreso Nacional, Ministerio Público, en comparsa con la presidenta. Ahí sí nos van a acusar de una verdadera concentración de poder. Esa sí es una dictadura perfecta. Y eso es lo que nosotros no queremos. Y eso es lo que el pueblo no quiere y por eso votó por esta propuesta de la presidenta Castro, que, como bien al inicio se lo dije, está entablada en nuestro plan de gobierno. Y entendemos, pues, que las personas o los contrarios, Partido Nacional y sus afines, no logren entender un proceso democrático, un Estado de Derecho. Si ellos gobernaban a base de represión, de hostigamiento, de persecución. Ahí se dirigen, Renato, yo no sé si usted recuerda lo que dijo el expresidente Lobo. 5 jinetes del apocalipsis, dijo el presidente Lobo. En una sesión ordenaron capturar a mi esposo como un premio para dárselo al pueblo. ¿Quiénes eran esos 5 jinetes del apocalipsis? Yo creo que usted lo sabe y no me extrañaría que fuera este consejo. Y nosotros no queremos eso. Y en base a eso, pues la presidenta ha tomado la decisión de un principio básico, Renato, que es la soberanía popular, el Estado democrático y el respeto a la separación de poderes. Pero José Manuel, porque esas instituciones estén representadas por jinetes del apocalipsis, eso no pervierte las instituciones, porque las instituciones son permanentes. Tú ves que ahora el presidente del Congreso, aún y cuando hay un gran debate también sobre su legalidad, es Luis Arredondo. Es decir, aquí lo que importa es la institucionalidad y por eso la gente dice que en vez de concentrar el poder a través de secretarías de Estado en el Consejo Nacional de la Defensa, ¿por qué no mantener ahí instituciones u otros poderes del Estado? Cuando estas como tal son permanentes, los malos, los que las pervirtieron, están afuera. Correcto, pero... Porque violentamos la Constitución, Renato. Esta ley, la actual ley, la vigente, es una clara violación a la Constitución en donde dice sin relaciones de subordinación, pero complementarios. Entonces, en esta actual ley, lo que se hace es que el presidente de la República decide sobre los temas y los demás, como se lo vuelvo a reiterar, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo estuve en contra y mi voto fue razonado y ahí está en contra y ahí están los documentos que pueden hablar, que por cierto no se sabe dónde están, no se han visto, pero ¿qué quiere decir entonces? Que no se respetó lo que miembros dentro de ese consejo estaban sugiriendo que no se hiciera y que al presidente del consejo no le importó. Y aún así se tenía que cumplir la finalidad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que se quiere? Devolver al Estado de Derecho una ley que es totalmente inconstitucional, ¿verdad? Una ley en donde una sola persona con una figura dictadora
¿verdad? Maneja todos los temas relacionados dentro de él, el tema de defensa, en donde nadie podía decir nada y en donde pues lo que queremos nosotros y la presidenta al enviar este proyecto al hemiciclo, al Congreso, es devolver ese Estado democrático y de derecho para que la independencia de poderes sea lo que prime en la institucionalidad, devolverle la credibilidad a cada una de las instituciones y en este caso de los 3 poderes del Estado, desde la Presidenta de la República, desde donde no se van a emanar órdenes autoritarias, ¿verdad?, para violentar los derechos del bien común, y el Congreso Nacional de la República, en donde lo que tenemos que hacer es emitir, derogar, crear, reformar la ley. Y la Corte Suprema de Justicia, que es el encargado pues de la persecución, del enjuiciamiento, de todos los temas relacionados a lo que es la justicia en nuestro país. Entonces, eso es lo que el pueblo tiene que tener claro para que no reiteradamente sigamos insistiendo en que aquí lo que se está haciendo es concentrar más el poder de lo que ya lo tenía Juan Orlando Hernández presidiendo este actual Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y lo que nosotros no queríamos era, o lo que la presidenta no quería era, convocar a su primer sesión de Consejo Nacional de Defensa bajo la misma estructura que le dio vida y legalidad a la narcodictadura. Eso es lo que no se quería, pero por otros intereses dentro del hemiciclo, ¿verdad?, no se logró el objetivo que era, por la premura del caso, aprobar este dictamen y tuvo la presidenta que verse en la situación de convocar al Consejo con las actuales autoridades que lo componen. Entonces, esa es la claridad que el pueblo hondureño debe de tener, no que nosotros o la presidenta quiere concentrar el poder, sino que más bien desconcentrarlo y devolverle su independencia y su funcionalidad a cada uno de los 3 poderes del Estado. Bueno, a esta altura yo no puedo decir cuál será el desenlace, si ya después de socializar este proyecto de ley será aprobado en el Congreso Nacional de la República, porque solo se requiere mayoría simple, ¿verdad? 65. Mayoría simple que no se ha podido alcanzar hasta el momento. Pero en el ejercicio... Perdón Renato, porque solo fue el primer debate, ¿verdad? Falta el segundo y el tercer debate en donde vamos a socializarlo, donde ya hemos estado en comunicación constante con las bancadas y en donde estamos construyendo y dándole a conocer al pueblo hondureño qué es lo que nuestra presidenta está solicitando desde este proyecto de la nueva ley de defensa. Pero mientras se aprueba, si es que se aprueba este proyecto de ley, será bueno el ejercicio democrático. Será interesante conocer el ejercicio democrático de ver a la presidenta Castro con el Consejo Nacional de Defensa actual. Es decir, es un país que necesita consensos, sabemos los excesos que nuestros políticos han cometido durante décadas, todos los conocemos, las debilidades de ellos, pero en democracia así son las cosas. Cuando no se ha podido dispensarle 2 debates para aprobarse en uno solo a esta ley, lo que está es la vigente, y la vigente dice: el Consejo de Defensa Nacional lo integran entre otros el presidente de la Corte y el fiscal general. Por lo tanto, en esta sesión del miércoles, la presidenta Castro tendrá a este Consejo de la Defensa y Seguridad vigente. Así es la democracia. Totalmente. Así es la democracia. Ahora solo viene la etapa de socialización y conseguir los votos que se requieren para que tengamos una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Seguimos con Jorge Fortín Aguilar, José Manuel Zelaya, Isis Cuellar, Ramón Sabión y Gustavo Sánchez, con más reflexiones ya en la recta final del programa después de la pausa comercial. El Partido Nacional ha emitido el siguiente comunicado, ya lo verán ustedes en pantalla. El proyecto de la nueva Ley de Defensa y Seguridad conlleva de manera oculta la intención de concentrar mayor poder en la presidencia de la República y con ello buscando alinear todo el aparato del Estado para los planes de refundación de Honduras que pretende el Partido Libre. Uno de esos excesos de los que no se refieren al respecto
es la pretensión de nombrar al director de la Policía Nacional por sobre la carrera policial y obedeciendo antes a caprichos políticos. La ley contempla varias amenazas a la democracia y la libertad, y una de esas agravantes es la elaboración de lo que llaman Agenda Nacional de Riesgos, imitando una ley similar a la de Nicaragua, en la que todo opositor al régimen, al entrar en esa lista negra, se convierte en una amenaza para el Estado y por tanto es blanco de represión, exilio y muerte. Otra evidente amenaza es no definir los controles sobre las escuchas telefónicas, que en la anterior ley sí existían. Asimismo, criminaliza la protesta y dispone de poderes para callar a los medios de comunicación, las iglesias y la empresa privada. La nueva ley además crea una figura que tendría iguales poderes a los conferidos a la presidenta Xiomara Castro. Se entiende el caso del secretario ejecutivo, a quien se le pretenden delegar todas las funciones que en materia de defensa y seguridad se le otorgan en la Constitución al presidente de la República. Asimismo, le asigna atributos que se derogaron con la ley de secretos y precisamente esta sería la nueva ley de secretos del régimen Zelaya Castro. La gran pregunta, ¿a quién quieren nombrar en ese puesto? Ya nos lo ha dicho aquí el secretario de la Defensa, que será una mujer. El nombre me imagino que lo anunciará la presidenta Castro, porque en principio se hablaba de que sería su secretario privado Héctor Manuel Zelaya. Pero me llama poderosamente la atención este numeral 1, que el proyecto de la nueva ley de defensa y seguridad conlleva de manera oculta la intención de concentrar mayor poder en la presidencia de la República y con ello, buscando alinear todo el aparato del Estado para los planes de refundación de Honduras que pretende el Partido Libre. Miren, yo escuché al ministro Savillón decir, siguen con eso, y yo me he dado cuenta que esa es la frase de la oposición, concentración de poder. Y este fin de semana, analizando cuál es el temor a la concentración de poder, llegué a la conclusión, desde mi punto de vista, es por los escenarios políticos que la gente piensa pueden ocurrir con la elección de la Corte Suprema de Justicia, con una supuesta constituyente para crear una nueva constitución, y es lo que hace a la oposición política, ¿qué les digo?, reiterar ese criterio acumulación de poder, porque temen que llegado el momento del desenlace de esos escenarios, tendrá tanto poder la presidenta Castro que no les quedaría más opción que aceptarlo desde lo que desde ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se determine. Yo así lo veo, ministro. Así veo el temor que hay en la oposición cuando hablan de concentración de poder. Sí, Renato, es un tema recurrente y es el mismo tema. No estábamos hablando en el sentido específico de lo que va a incidir en la vida de la nación. Lo primero que el Consejo ahí se apoya y se cuida, se protege, es la vida de Honduras, la vida de la nación. Entonces, cuando hablamos de la concentración de poder, está dado ya la forma democrática, los procedimientos que emanan de la ley ya especifica qué límites, qué facultades tenemos los funcionarios públicos. En el caso de la señora presidenta, ha sido habilitada, es la persona habilitada, por eso es presidir, porque es la persona habilitada democrática, por el voto democrático, que asume, dirige las políticas públicas del Estado. 2, los límites y prohibiciones están ya señaladas en la ley para todos los funcionarios públicos. O sea que no debe haber esa preocupación y ligarlo a un poder, porque el poder está limitado por las facultades que manda la ley. Y no podemos, cualquier acto fuera de ahí es un ilícito penal. Así que no debe haber ese resquemor, porque siempre estos ejercicios democráticos y la participación de la ciudadanía, como ya lo expresó la honorable diputada,
en que es un proceso en construcción y eso es un ejercicio democrático válido. Ya primer debate, segundo debate y tercer debate, se van a escuchar a todas las personas. Y también, como le digo, sigue el otro proceso de reglamentar esta misma ley. Hay otros elementos que vienen. ¿Cómo va a ser la toma de decisiones? ¿Cuál va a ser el análisis estratégico? ¿Cuáles van a ser los límites? ¿Cómo van a participar otras instancias que puedan solicitar un punto de agenda referido al secretario ejecutivo? Él solo recepciona y desarrolla una agenda y coordina, nada por delegación de la señora presidenta. Entonces no haya esa inquietud, se podría, o preocupación de fijada a un evento que se está sugiriendo, un escenario, un imaginario hipotético de concentración de poder y que afecte la vida de la nación. Pero solo refleja cómo está el país, la sensibilidad política que hay en el país. Y da una lección, que este tipo de proyectos, por lo sensible que son, deben ser más socializados con todas las fuerzas políticas y sociales del país, para que no haya especulación, para que no haya elucubración. Creo que esto nos deja buenas lecciones. Primero, nos demuestra que Honduras no está totalmente sanada de los acontecimientos de las últimas décadas. Para nada. No está sanada. Si no, miren ustedes cuánta elucubración surge o sospecha surge, cuánta sospecha surge de una iniciativa de ley. Claro, porque está de por medio el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ahí están ustedes los policías, ahí están ustedes los militares. Ahí están instituciones del Estado, ahí está la presidenta de la República. Entonces, es bueno, digo, e insisto en esto y que nos quede como lección en este tipo de temas, dialogar con sinceridad todas las fuerzas políticas para evitar escenarios como el que hemos tenido en los últimos días. Y comparativamente, Renato, con ese tema, la ley anterior, lo digo yo porque era parte de ahí y lo conocí, no fue socializada, no fue discutida, no nos tomaron ni opinión a la mayoría de los funcionarios. Y hablo por también los compañeros de la Fuerza Armada que estábamos en el cargo similar y con el ministro de Defensa tampoco conocimos. Hoy sí la conoce todo el pueblo y está sometida a discusión. Es una construcción democrática y eso es importante. Bueno, la conocemos y está porque abierto. No se le dispensaron los dos debates, pero que quede la elección. No se consiguieron los votos para suspender esos dos debates y aprobarla en uno solo. Si no, la tendríamos aprobada. Aquí lo importante es que hagamos las cosas con claridad meridiana. Pero con claridad respetando meridiana la ley. para evitar que suceda este tipo de escenarios. Pero respetando la ley. Obvio, claro. Respetando esta Constitución, y lo que la Presidenta está haciendo es respetar la Constitución de la República en su artículo 4 y en su artículo 287, y el artículo 4 dice, sin subordinación, dándole independencia, ¿verdad?, a cada uno de los poderes del Estado. Y es ilógico y hasta irrisorio que el Partido Nacional ahora en este comunicado, después de tantos años en donde su máximo líder creó esta ley, jamás protestaron, jamás hablaron, jamás alzaron la voz, y hoy cuando nuestra presidenta envía este proyecto al Congreso para desmontar la legalidad de la dictadura, lo que le dio el marco legal a la dictadura que vivimos después de que Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso en el 2011, donde se sometió a discusión esta ley, donde se llevó esta ley al Congreso Nacional de la República, y seguramente muchos de los que hoy están en este Congreso también eran diputados o tenían altos cargos dentro del gobierno y del Estado, jamás hablaron y jamás alzaron la voz y jamás vinieron a un set como estos a hablar y a discutir abiertamente sobre la ley actual vigente de lo que regiría el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Entonces, creemos que es contraproducente y que en ningún momento nosotros estamos, o la presidenta está, ¿verdad?, rompiendo la legalidad, sino que se le devuelve a los poderes del Estado la legalidad, la separación de poderes, que es en lo que debemos de insistir en esta ley, en la creación de esta nueva ley, y no a comunicados de quienes
participaron y fueron hechores y consentidores de la ilegalidad que sí se cometió al aprobar esta ley. General Gustavo Sánchez. Sí, Renato. La ley actual, aún vigente, Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, solamente establece dos primicias en la misma. Primero, la jerarquización de los poderes del Estado de Honduras bajo la tutela del presidente de la República. Y la segunda primicia que desarrolla en toda la ley es lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado en cuanto a los requisitos de su titular y las funciones y atribuciones. No desarrolla absolutamente nada más. En este sentido, la nueva Ley Especial de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es una ley integral donde se establece lo que ya está precisamente establecido, valga la redundancia, que la señora presidenta tiene el mando y el control de las dos instituciones que aquí estamos hablando, defensa y seguridad, porque ella es la comandante general de ambas instituciones. En el caso específico de la Policía Nacional, en el plan de gobierno se estableció la desmilitarización de la seguridad ciudadana, se nos devuelven las facultades. También está como estrategia del gobierno la policía comunitaria, que nosotros estamos haciendo a través de las mesas de seguridad ciudadana y a través de la policía escolar, que la lanzamos la semana pasada precisamente. En este sentido, nosotros también estamos articulando nuestras estrategias enfocadas en tres aspectos: contra el crimen organizado, contra el crimen común e igualmente contra la problemática de convivencia. Para eso tenemos estrategias de control y también estrategias de prevención. Para fortalecer el binomio policía-comunidad, que en la administración anterior se había desaparecido. La relación nuestra de la Policía Nacional, que toda policía en el mundo per se es comunitaria. Y finalmente, en cuanto al comunicado en el artículo 1 que se refiere al cargo que hoy tenemos el honor de ostentar, la Dirección General de la Policía Nacional, yo creo que es un momento histórico y único cuando la policía ejerce las funciones y el mandato constitucional encomendado. Es dirigido por un funcionario público de la carrera policial, como se establece en el artículo 45. En ese sentido, nosotros estamos felices y sabemos que se está cumpliendo el mandato que se establece en la ley. Quiero agregar aquí, con esto finalizo. Fíjense que nosotros tenemos una ley orgánica de la Policía Nacional, pero esa ley orgánica dice Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, y eso no es así. La ley orgánica de la Policía Nacional es como que si existiera una ley orgánica de la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas. Eso es inconcebible, y eso es lo que se emitía o se establecía en el estamento jurídico nacional en la administración anterior. Muchas gracias, general. Sí, José Manuel. Solo Renato, para unos puntos antes de darle paso, entiendo que hay unas llamadas. El artículo 287 manda a crear la Ley Especial de Consejo de Defensa y Seguridad. No es un capricho de la presidenta, está establecido en la Constitución. Aquí hablan de la Ley de Secretos, que ellos inventaron, ellos promovieron y ellos aprobaron. Esa Ley de Secretos cubría todos los actos de la administración pública. Esta viene a cubrir actos de seguridad y defensa nacional, que ya lo dice la Constitución y la misma Ley de Transparencia, cuando son actos que puedan atentar contra la defensa nacional y la seguridad nacional, quedan reservados. También no es cuando se está tratando estos temas que creen que son inventos de la presidenta, lo vuelvo a decir, está en nuestro plan de gobierno. Y la presidenta, la primera acción que hizo, por ejemplo, siguiendo ese plan de gobierno, Renato, fue la derogatoria a la sede. Ley de secretos, derogada. Empleo por hora, derogada. Fideicomisos, derogados. Y ahora estamos con esta ley de Consejo de Defensa y Seguridad, que será derogada para darle paso a leyes democráticas. Vamos paso a paso cumpliendo todo lo que la presidenta ofreció en campaña ante la población. Bueno, miren que hasta el mismo partido, en alianza con Libertad y Refundación, votó en contra de que se suspendieran esos dos debates porque afirmaron que no la habían conocido todavía. Yo creo que ese es el puntito en esto. Ese es el puntito en esto.
ser capaz de decir las cosas y socializarlas y debatirlas, consensuarlas, lo requiere Honduras. El exdiputado Osman Aguilar está en línea, está en comunicación brevemente con Frente a Frente, y después el consultor en gobernabilidad, Omar Aguilar, que quieren dos intervenciones breves. Voy con Osman Aguilar. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días. Muchas gracias por permitirme esta participación. Un saludo al ministro de Defensa, al ministro de Seguridad, al señor director de la Policía Nacional, al señor jefe del Estado Mayor Conjunto, a la diputada Isis Cuellar y a todo el pueblo hondureño que nos ve y nos escucha en este momento. Quisiera dar algunas acotaciones breves sobre este importantísimo tema. En primer lugar, he escuchado algunas voces que dicen que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se debería de eliminar por completo. En primer lugar, no se puede eliminar porque es necesario, porque cumple una labor muy importante para el Estado de Honduras y porque está creado en el artículo constitucional 287. Por lo tanto, para derogarse, tendría que hacerse mediante el proceso de reforma de la Constitución. El segundo punto es que cuando fue aprobada la ley anterior, yo era diputado del Congreso Nacional y voté en contra de esa ley, Renato. El principal punto por el que voté en contra de esa ley es porque tiene un vicio de inconstitucionalidad. No pueden estar sentados en la misma mesa los presidentes de los tres poderes del Estado y que lo presida el presidente del Poder Ejecutivo. Eso es violatorio de nuestra Constitución, eso rompe la independencia de los poderes. Y ese vicio de inconstitucionalidad, Renato, se está corrigiendo en esta nueva ley. Concentración de poder, no hay ninguna concentración de poder, porque ya nuestra Constitución le da al Poder Ejecutivo la potestad de ser quien guíe las políticas de defensa y seguridad. Ya lo dice claro nuestra Constitución. Y un punto muy importante, Renato, es que la ley que creó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anterior, esa ley paraba en la ley de secretos. Todo lo actuado en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que creó la anterior ley estaba bajo un manto de opacidad. No sabíamos qué es lo que pasaba y las decisiones que se tomaban en ese Consejo de Seguridad, amparados ellos en la nefasta ley de secretos. En cambio, esta ley, en su artículo 19, deja claro que este nuevo Consejo se va a regir por lo mandado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, Renato, yo quiero lamentar y condenar que muchos políticos que hoy son de oposición estén diciéndole al pueblo hondureño medias verdades, que es igual a medias mentiras. Son falsedades y están queriendo desinformar, como bien lo han expuesto sus panelistas. Se está cumpliendo con un plan de gobierno de la presidenta Xiomara que fue ampliamente publicado y ampliamente sociabilizado muchas semanas antes de la elección y por lo cual el pueblo hondureño salió a votar masivamente. Y por último, decirle al pueblo hondureño que yo, como exdiputado y miembro de la Comisión de Seguridad y como ciudadano, confío en que con esta nueva ley este Consejo hará un muy buen trabajo, pues estará presidido por la primer presidenta electa en Honduras y la presidenta con mayor votos obtenidos en la historia de Honduras. El anterior Consejo de Defensa y Seguridad estuvo presidido por 8 años por la persona que hoy está enfrentando cargos de narcotráfico en New York. Bueno, Osman Aguilar, exdiputado del Partido Liberal de Honduras, expresándose a favor de esta iniciativa de ley que ha presentado la presidenta Castro y que no pasó la suspensión de los dos debates para debatirse en uno solo, por lo tanto todavía no se aprueba, pero que se está en esa etapa de socialización. Claro. El consultor en materia de gobernabilidad, antes de ir a la pausa, Omar García, lo escuchamos aquí en Frente a Frente, Omar. Muchas gracias, Renato. Un saludo ahí a cada uno de los panelistas que están ahí. En primer lugar, quiero destacar que usted en su programa tiene a ministros y a personas que están
entendidos en el tema y que no hay un asesor presidencial. Eso es muy correcto y eso se llama construir república. La gobernabilidad democrática es una aspiración que todos debemos de tener. Y me ha gustado lo que he estado escuchando de cada uno de los panelistas, inclusive la parte suya en la parte de dirección de este programa. Es importante, pueblo hondureño, que se debe de desconstruir, o sea, desmontar lo que había. Lo que teníamos antes de trabajo en el Consejo nombrado como de Seguridad y de Defensa, más bien fue de inseguridad, se aumentó el crimen organizado, fue de no defensa, porque más bien se aprobó lo que fue las sedes, que es renuncia a la soberanía, quitándole la razón de ser, de existencia a lo que son las Fuerzas Armadas. Se atropellaron los derechos humanos en función de escuchas no autorizadas y cada uno de nosotros teníamos pinchados los teléfonos, inclusive no sé si yo tenga intervenido mis teléfonos, pero debemos de empezar a construir la república. No debe haber temor y esa situación, yo quiero estar de acuerdo con lo que se ha dicho, inclusive con la persona que me antecedió, salvo que no estoy de acuerdo. Las medias verdades son mentiras completas, no son medias mentiras, son mentiras completas. Y aquí se está dejando una cuestión de temor de concentración de poder. Los consejos de este orden republicano que tenemos, por ejemplo, el Consejo de Educación es presidido por la Presidenta de la República, no por el Ministro de Educación. Él no es una autoridad que debe estar presidiendo lo que es la educación en el país. Entonces tenemos ahora que están las personas que están formadas para poder hablar de temas de seguridad nacional, de defensa en situación que es muy importante lo que hemos visto, que se ha visto que una nación fronterizas, las dos naciones fronterizas que tenemos actualmente, están adquiriendo nuevos equipos militares del siglo XXI, son muy avanzados según lo que hemos comparado. Y entonces, esos temas son los que se llevan ahí. No tienen nada que ver que esté un gobernador ahí, el secretario de Gobernación. ¿Qué tiene que ver ahí? Nada absoluto. ¿Qué tiene que ver el fiscal? ¿Qué tiene que ver el presidente de la Corte Suprema? ¿Qué tiene que ver ahí el presidente del Congreso Nacional? Eso no es correcto. Y por eso tuvimos lo que tuvimos y por eso tenemos a Honduras como un ejemplo donde, lamentablemente, a nivel internacional, la semana pasada estuvimos en un evento internacional donde se ponía de ejemplo a Honduras de cómo se minimizaba el Estado y crecía el crimen organizado. Fue algo tremendo y una bofetada para nosotros, pero entendimos de que así es. Entonces tenemos que reparar esto. Ahora, esto se repara no cometiendo errores. Si se habla de un director ejecutivo, bueno, pues los directores ejecutivos son un empleado con un sueldazo dentro de un consejo, pero no puede presidirlo, porque podemos caer en un error de que sea un pseudo primer ministro. Y entonces todo lo que yo pongo en medio de lo que es el ministro y la presidencia se llama primer ministro. Nosotros no tenemos esa figura en nosotros, porque nosotros es republicana, no es parlamentaria. Nosotros no tenemos gobierno parlamentario para decir que tenemos un primer ministro, que fue la intención que tuvo el Consejo de Seguridad y Defensa anterior en la figura del señor Evaldías, porque él anduvo haciendo incidencia en eso. No podemos caer en ese tipo porque no caería. Entonces, lo que quiero decir ahorita y dejar para tranquilidad del Congreso es que lo hagan, vayan, discutan, miren, el país necesita rescatarse. Y el hecho de que algún partido político resienta estarse mermando su presencia en el poder, pues es normal, vinieron elecciones. ¿Y para qué hicieron y permitieron lo que sucedió? Pues, si hubieran entonces hecho lo correcto, pues estarían en el poder y ya no lo están. Entonces yo llamo más bien para que todas las personas que están ahí piensen, actúen en nombre de los intereses nacionales. Cuando se habla de los intereses nacionales, los partidos políticos quedan atrás y nosotros necesitamos despegar. Necesitamos entonces esa seguridad para aumentar la inversión privada, la que sea también pública, la nacional, internacional. Necesitamos la situación de defensa, nos hace falta todavía determinar algunas fronteras navales, ¿verdad?, que todavía no están terminadas. Y entonces hay mucho por hacer. Dejemos que este gobierno por la vía de la República lo haga y que la figura de la presidenta, no otro funcionario, estén hablando y saliendo. Necesitamos
que quien es presidente esté al frente hablando de todo esto o delegue a sus ministros. Por eso son ministros, porque ellos son los expertos en el tema. Entonces, para no estar levantando situaciones que después más bien vienen y dan desesperanza, dan situación de desasosiego, de temor y ver fantasmas donde no lo hay. Ahora bien, estaremos siempre visualizando lo que se está haciendo y estaremos hablando lo que corresponde en la construcción de la República Democrática. Nosotros tenemos que estar en eso, cada uno, el ciudadano, el funcionario público, los diputados, los alcaldes. Tenemos que construir república y no estamos muy todos con una visión. Es que llevamos 15 años que se perdió eso y necesitamos retomar otra vez la visión. Debe de haber diálogo, debe de haber aceptación, disensión. Me podría explicar ese artículo por qué lo están diciendo así. Me ha gustado el programa. Yo creo que el pueblo hondureño ha aprendido hoy, en una forma directa, cómo debemos de abordar los temas de seguridad y de defensa. Son temas bien delicados. Recordemos que son los que tienen las armas. Entonces, en ese sentido, debe de haber una ley que vaya en función de la protección, de la seguridad, de la patria, no del partido. Muchas gracias. Omar García, vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Solicitan alerta morada ante ola de muertes a mujeres. Van 180 en lo que tenemos de 2022. Aliado de Putin se salva de morir en atentado con bomba en vehículo, pero su hija falleció. Su hija falleció. Ayer Moscú estaba culpando a Ucrania. Ucrania negó que haya estado atrás de este atentado donde murió la hija del filósofo principal asesor de Vladimir Putin. Estados Unidos perderá 22,000 empleos al mes si se da fin al programa DACA. Algunos de los titulares que vemos en tunota.com esta mañana por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comentario final del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general José Jorge Fortín Aguilar. Bien, gracias. Para terminar, quiero manifestarle que vivimos momentos históricos en nuestro país, no solo para el país, sino que para nuestras Fuerzas Armadas. Primera vez en la historia que una mujer es comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Histórico. Y usted mencionó algo importante, licenciado, aquí debe de privar el diálogo, debe de privar los intereses de país. En ese sentido, las Fuerzas Armadas contundentemente le digo que va a apoyar a nuestra comandante general porque estamos convencidos que ella está actuando en el marco de ese libro que tiene la señora diputada, en el marco de la Constitución de la República, en base a ley, y que la sociedad se sienta tranquila, que se sienta tranquila. Continuamos trabajando y aquí lo importante es trabajar en equipo y el consenso, recordándole siempre de que las Fuerzas Armadas vienen del pueblo, somos del pueblo y en ese sentido vamos a continuar trabajando. Que Dios bendiga a cada miembro de este país y que Dios bendiga a Honduras. Gracias. Esta papa caliente de las Fuerzas Armadas. Son las 8:57 minutos. Les agradezco a todos su presencia esta mañana. Gracias, general don Gustavo Sánchez, al ministro Ramón Sabión. Unos 20 segundos, ministro. Sí, gracias, Renato. Un mensaje a la población y a todos los sectores es que tenemos que tener paz, calma, y eso hoy el debate abierto y la exposición de todos los panelistas, y creo que estamos construyendo, esto es a beneficio del pueblo, a beneficio de la nación, y que Dios nos bendiga en este proyecto. Muchas gracias. Mis disculpas con el ministro.